¿Podemos confiar en todo lo que nos han enseñado? Veamos. Hola, gracias por acompañarme en este video. ¿Te has puesto a pensar en lo que nos han enseñado sobre historia y otras materias desde que pisamos un salón de clases por primera vez y que aceptábamos todo porque en esos momentos no nos quedaba de otra y porque si los demás lo hacían era más importante el sentido de pertenencia en esos tiempos? Los que nos atrevimos alguna vez a hacer preguntas incómodas, fuimos expulsados de salón. ¿Fuiste de ese club de los expulsados? ¿Llamaron a tus padres? Ya me dirás. Si cuestionaste alguna vez esto, a estas alturas sabes que hay mucha incongruencia. El asunto es que afortunadamente los vestigios arqueológicos y los ojos entrenados están descubriendo muchas cosas que escapan a ese tipo de enseñanza, a la lógica y a la información general impuesta por el sistema. Yo aquí te presento unos ejemplos. En el majestuoso templo Tháp Rom de Angkor, Camboya, que de verdad es una de las grandes maravillas que aún podemos disfrutar y espero así sea por muchas generaciones. Bien, pues en uno de los edificios, en una de las columnas, se distingue claramente la representación de un estegosaurio. ¿Sí? Míralo. Allí se puede ver claramente. El asunto es que estos animales vivieron en el Jurásico, es decir, aproximadamente hace 156 a 144 millones de años. Pero no solo es eso, sino que nos dijeron que se encontraban en América del Norte y posiblemente en Europa. Pero este templo se encuentra en Camboya, Asia. El detalle es que se establece que la construcción de este templo fue a principios del siglo XII. Entonces, ¿cómo es que un escultor de esa época conociera con tal detalle esta especie de dinosaurios que aparentemente ni siquiera era de la región? ¿Y qué me dices de esta placa de metal que adorna una de las paredes de la tumba del obispo de Carlisle que murió en el año 1496? Se le conoce como la placa de la Catedral Carlisle en Inglaterra. Como ves, esta pequeña placa ya está muy gastada con el paso del tiempo, pero se alcanzan a apreciar dos animales entrelazados por sus enormes cuellos que evidentemente no son jirafas, pero si te fijas en uno de ellos con el garrote en su cola, parece un shunosaurio y el otro un braquisaurio. Ya te he hablado en otro video sobre la posible hibridación de especies en la antigüedad, pero el que en el medioevo tuviesen acceso a este tipo de información sobre estos animales es porque, de acuerdo a estudiosos fuera del sistema, cohabitaban con especies fantásticas o supuestamente extintas. ¿Qué me dices de esta figura conocida como figura de Acámbaro en México? O esta de un hombre montando lo que pareciera un dragón, quizás. Para muchos el que humanos y dinosaurios coexistieran es más que probable. Entonces estamos hablando de importantes incongruencias en lo que hemos aprendido. Pero el argumento oficial es que muchos hallazgos pueden ser falsificaciones o falta de conocimiento y entendimiento del arte antiguo o simplemente dar malas interpretaciones. No sé tú, pero yo veo estas representaciones más claras que el agua. Del arte medieval, con todas las especies fantásticas que muestra su arte, se refieren como el imaginario colectivo, como los miedos que se tenían en esa época. Aquí podemos ver la representación de Santa Margarita, con el famoso dragón. Y ya ni qué decir de los ovnis de la antigüedad, desde las pinturas rupestres con aliens clarísimos, la representación de gigantes, como esta, que es medieval. Hay muchas, pero muchas discrepancias, muchas teorías y explicaciones científicas que necesitan revisión,
que necesitan también mayor cuestionamiento. No sé si a ti te explicaron lo mismo, pero a mí me explicaron que el agua contenida en la tierra se sostiene gracias a la fuerza de gravedad. Pero eso siempre me hizo ruido porque el agua siempre busca su nivel. No hay manera de que el agua se curve. Sin embargo, toda el agua contenida aquí parece que viola las reglas debido a la fuerza de gravedad, como me explicaron. Te explican que gracias a la atracción gravitatoria que ejerce el centro de masas de la Tierra sobre la masa del agua periférica, este líquido preciado no tiene cómo derramarse. Pero entonces, ¿cómo es que la gravedad es tan selectiva? Si esa gravedad es tan poderosa para contener el agua y obligarle a curvarse, ¿por qué nosotros y los seres más pequeños podemos circular con libertad sin estar adheridos al suelo? Te distraen con fórmulas muy complejas, pero en la práctica, en la observación, me parece que los científicos nos deben una explicación más congruente sin que se molesten o te señalen como terraplanista, como si eso fuere un insulto. También por allí dicen, no, es que es la atmósfera. De igual manera, algo simplemente no cuadra. Yo soy de la opinión que si son capaces de hacer un colisionador de hadrones, pues no creo que les cueste trabajo encontrar la forma de demostrar cómo es que el agua se curva en este mundo. Que recreen ese milagro sería genial y muy tranquilizador para los que cuestionamos. Y también para ellos, para que dejemos de molestar. Lo mismo con los mapas. Los vikingos sí exploraron el continente americano. Hay evidencias de polinesios, chinos, incluso africanos que también llegaron. Ahora se sabe que los chinos llegaron al continente hace aproximadamente 2800 años antes que Colón, de acuerdo al investigador John Roskamp. La presencia africana también levanta cejas, pues al menos podemos ver la cultura olmeca, conocida como madre de las culturas mesoamericanas, cuyo origen es un misterio. Pero mira lo que nos dejaron. Si vemos esta cabeza colosal, los rasgos son más africanos que americanos. Eso yo creo que está fuera de discusión. Obsérvalo bien. ¿O qué tal el mapa de Urbano Monte, por demás intrigante, entre muchos otros que muestran una realidad muy diferente? De entrada, los que nos venden tienen diferencias sustanciales hoy en día entre unos y otros, cosa muy rara porque la cartografía ahora se apoya en la tecnología satelital. Y aún así, en unas un país es más grande que en otros. Cada mapa tiene su tamaño. Hay muchos, pero muchos cabos sueltos en la historia y en el funcionamiento de este mundo. Hay leyes que de plano no se sostienen y aún así son aceptadas por la mayoría o por casi todos. Hay cosas tan obvias, tan a la vista, que paradójicamente se pasan por alto. Lo cierto es que el sistema de educación en el mundo adoctrina y rara vez enseña a cuestionar. En realidad, si lo vemos con objetividad, mucho de lo que nos enseñan en la escuela no nos sirve en la vida real. Y esto dicho por expertos en sistemas educativos. Mientras el sistema educativo siga un programa establecido por este sistema, lo que mejor podemos hacer es seguir preguntándonos e investigando por nuestra cuenta, pues ya estamos viendo que no podemos confiar ciegamente en todo lo que nos han enseñado. Hay mucho todavía por descubrir, pero al menos ya se están empezando a ver luces en muchas cosas que nos quisieron ocultar y que nos han querido mantener engañados, pero están a la vista. Solo es cuestión de observar con más detenimiento y hacernos preguntas, como lo hacían los de antaño.
¿Tú te has cuestionado y te has dado cuenta de otras cosas que no te hacen sentido, que hayas aprendido en el aula de clases? Yo, como siempre, quedo atenta a tus comentarios. Aquí lo dejo. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.